Señor, que espera con mucho gozo, con mucho júbilo tu palabra y que ya tuvo la oportunidad de alabarte y adorarte. El nombre de esta prédica es la redención de nuestro cuerpo, séptima parte. Leemos la palabra, Romanos 8:21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder, de autoridad, de fuego. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, nos ministras en esta hora. Coloca en nosotros un corazón sencillo, un corazón humilde, Señor, que nos permita recibir lo que tú has preparado para nosotros, Rey. Te damos las gracias y te bendecimos y reprendemos a Satanás, sus potestades, sus principados. Le atamos en esta hora, le reprendemos y le echamos fuera de este lugar, de esta casa. No tiene poder, no tiene autoridad en esta casa. Esta es casa santa, casa de oración, aleluya. Poderoso y glorioso eres, Señor, gracias. Mire, hermanos, en la prédica pasada, estamos hablando del viernes pasado, dejamos una pregunta por resolver sobre la redención de nuestro cuerpo y es la siguiente, te lo voy a recordar. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Tú te has preguntado eso. Porque miren que el centro del evangelio es la resurrección. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, no hay herencia. Y si no hay herencia, no hay nada. Comamos y durmamos y muramos porque no hay nada. No tenemos futuro, no tenemos esperanza. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Qué muy buena pregunta. Estudiamos los tiempos de los sonares de trompeta, yo quiero que recuerde, y cómo en el primero el Señor descenderá del cielo, dice la palabra que descenderá del cielo, y en el segundo los muertos resucitarán incorruptibles, y luego los que hayan quedado vivos serán reunidos con los resucitados para ser transformados o glorificados, dice la palabra de Dios. Esto ocurrirá al final de la trompeta, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Esta glorificación del cuerpo ocurrirá, mi hermano, mi hermana, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Es decir, hermano, en un tiempo muy rápido, hermano, en un parpadeo. Después de la glorificación del cuerpo, ocurrirá entonces el levantamiento de la iglesia en el aire. Y escuche esto, los resucitados y los vivos transformados, ambos, hermanos, ambos seremos arrebatados juntos allá a las nubes, porque el Señor no va a poner sus pies en esta tierra, sino que desde las nubes va a haber como una especie de atracción y vamos a subir. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, búsquete la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero volver, mi amado hermano, mi amada hermana, sobre este punto que explica o que explicaba en la prédica pasada, el viernes pasado. Fíjese usted que en esta carta el apóstol Pablo habla de 3 eventos solamente, 3 eventos. En primer lugar, el descenso del Señor del tercer cielo hacia el primer cielo. Allí en las nubes, allí, en el primer cielo. En segundo lugar, la resurrección de los muertos y en el tercer lugar, el arrebatamiento de los resucitados y los que hayan estado vivos y sin muerte.
Diga, ese soy yo. Yo quiero que noten que el apóstol Pablo no menciona el evento de la transformación o la glorificación del cuerpo. No la menciona por ninguna parte. En lo que respecta a este pasaje de Primera de Corintios, este pasaje primero de Tesalonicenses capítulo 4. Pero por el pasaje de Primera de Corintios 15 sabemos que antes del arrebatamiento debe ocurrir esta transformación del cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? Tuyo y mío. ¿Quién dijo amén? Yo quiero que leas conmigo Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermano, el que va a la Nueva Jerusalén duerme. Pero aquí dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermano, el que duerme primero va seguro. Cuando venga el arrebatamiento está súper seguro. Entra por las puertas de la Nueva Jerusalén. Lo terrorífico es cuando venga el arrebatamiento y mucha gente se quede. Eso es lo terrorífico. Esa será la angustia. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En lo que respecta al pastor, a mí, yo sé que nuestro cuerpo va a ser transformado. Yo sé que nosotros somos los que hacemos parte de la generación que va a ser levantada. La Biblia me dice los tiempos. Yo estoy esperando el día y la hora. Y miren que el apóstol Pablo describe en estos dos versículos la transformación o glorificación del cuerpo, tanto de los resucitados como de los que estén vivos en el momento en que ocurre el arrebatamiento. Pero yo quiero que usted, hermano y hermana, recuerde que el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que hay un orden. Hay un orden. Primero los muertos en Cristo resucitan. Primero ellos. Y aquí en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 dice que resucitarán incorruptibles, lo cual parece indicar que la transformación del cuerpo de los muertos en Cristo ocurrirá primero. Resucitarán incorruptibles, es decir, ya gloriosos. Aleluya. Esto parece indicar, amados, que resurrección y glorificación de los muertos ocurrirá simultáneamente. Le voy a repetir esta pequeña dosis. Esto parece indicar que resurrección y glorificación de los muertos ocurrirá simultáneamente. Primero, y los que quedemos vivos después de este proceso seremos glorificados, transformados. Es decir, que nuestro cuerpo es necesario que sea transformado. Es como si en un abrir y cerrar de ojos nos cambiara lo corruptible por lo incorruptible, lo efímero por lo eterno. Eso es lo que va a suceder. El apóstol Pablo dice: y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por eso que en la prédica pasada yo decía que los resucitados se levantarán primero. Pero, hermano, yo no me refería al hecho de ser arrebatados, porque ciertamente la palabra dice que Jesús nos arrebatará juntos, a ellos y a nosotros. Seremos reunidos
con nuestros seres queridos que durmieron y seremos juntos arrebatados. Ese es el escenario. Pero yo quiero que resolvamos la pregunta de cómo será el proceso de resurrección y el proceso de glorificación. ¿Qué es lo que acontece allí? En primer lugar, es importante mencionar que el Señor dice que es necesaria la resurrección. Ustedes se imaginan si los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, no tuviéramos el derecho de la resurrección. Pues qué esperanza tuviéramos, pregunto. Hermano, el Señor dice que es necesaria la resurrección y la glorificación o transformación del cuerpo. Primera de Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se vista de eternidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el cuerpo que tenemos ahora es corruptible y mortal. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Ese pecado que entró en nuestro padre llamado Adán y que hemos heredado. Pero dice el Señor que lo corruptible e inmortal debe desaparecer y debe de imponerse lo inmortal, lo incorruptible. Y la razón de esto lo da el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, cuando Adán no había pecado, vivía directamente del esplendor de Dios. No necesitaba sangre para vivir. Pues cuando nosotros seamos transformados, no vamos a necesitar sangre para vivir. El Señor aún dice que nosotros seremos columna y el esplendor de Él, la luz de Él, será por siempre en lo que respecta a nosotros. Porque no pecaremos más, no haremos nada en contra del Señor y será vívida la ley en el corazón de nosotros por siempre. Con este cuerpo mortal no podemos entrar a la Nueva Jerusalén. Con este cuerpo corruptible no podemos formar parte del reino de Dios. No podemos heredar las promesas del Rey. Y la única manera de recibir el cuerpo inmortal e incorruptible es a través del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Hermanos, no hay otro en toda la tierra, escuche esto, que pueda darnos semejante bendición. Cristo Jesús. Por eso debemos recibir a Cristo y permanecer en Él. Permanecer en Él. No hay otra manera, no hay otro método, amados, para ser inmortales. El hombre natural, siempre ha añorado ser inmortal y no envejecer. Pero si la clave está en el Señor. Pero no están enterados. Porque el cuerpo de muerte y el pecado no los deja enterarse. Y Satanás les dice, gobiérnate con tu yo. Sigue tu camino. Aleluya. Hermano, no hay otra manera, no hay otro método para ser inmortales. Ni la criopreservación o criogenización que conserva los tejidos en nitrógeno, ni la modificación, escuche bien, o manipulación genética, ni la clonación, ni los extraterrestres o supuestas civilizaciones avanzadas que se inventan hasta los científicos de la NASA. Ningún método humano, ningún método científico, escuche bien, pseudocientífico puede darle inmortalidad al cuerpo humano. La única manera es a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?
Están dándole la gloria al Señor así como a media máquina, media gana, así. Gócese, hermano. Gócese. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Con esto le estoy diciendo que el proceso es el arrebatamiento. Aleluya. El arrebatamiento, hermano. El proceso, el arrebatamiento es lo que nos va a llevar a nosotros poder ver los ojos del Rey. Pero déjeme decirle que el proceso de arrepentimiento genuino en lo que respecta al pecado, porque el que causa la mortalidad, el que causa la corruptibilidad del ser humano es el pecado. El Señor no lo hizo así. Pues la paga del pecado es muerte. ¿Por qué el ser humano está buscando, hermano, vida en otro planeta o está tratando de hacer inventos para ser inmortal? Porque cree en su sabiduría humana. Yo quiero que me siga en esta reflexión. El ser humano cree que lo puede controlar todo, que puede vivir sin Dios, que puede vivir sin Cristo. El ser humano quiere ser inmortal tal como está con todo ese lastre que tiene encima, con la lepra del pecado. La tiene encima, hermano. Y esto era lo que quería el diablo que ocurriera en el Edén. Por eso el Señor selló el camino al árbol de la vida con un querubín ahí, que flameaba su espada, para que no se le ocurriera a Adán a volver y ir al árbol, ¿verdad?, de la vida y ser eterno después de haber pecado. ¿Me siguió? La dureza del corazón del hombre es tan enorme, hermano, es tan grande, que ahora acaban de nacer 2 bebés, ya hace ratico, en China. Dice que manipularon un ADN. Es decir, lo que llamamos la manipulación genética. Supuestamente para eliminar enfermedades. Pero mira lo que tienen encima. El coronavirus. Dice que para eliminar enfermedades desde el genoma humano. Y dicen las noticias que son 7 en total. Usted no tenga ninguna duda que esto es señal de los últimos tiempos. Hermano, es el cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo de los días de Noé. Pues yo quiero que recordemos que en la generación antediluviana, los ángeles caídos contaminaron el ADN humano. Fornicaron con las mujeres, las hijas de los hombres, para que nacieran los gigantes. Seres de 3 metros, de 3 metros y medio, con una superfuerza y una alta perversidad, los cuales gobernaron en diferentes reinos, incluso después del diluvio. Hubo gigantes de ADN contaminado, con posesiones demoníacas terribles y peores que la del endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan? Que el Señor lo mandó allá a que se despeñara con unos cerdos. No lo controlaba a nadie. El Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová, fue quien exterminó toda esta raza de gigantes que tenían ADN contaminado. De tal manera, hermano, que las 2 señales de la generación de Noé están cumplidas. La de los espíritus de fornicaciones y la contaminación genética.
estamos viviendo los tiempos del fin, por si no te has dado cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Quién dijo amén? Aleluya. Esta noticia de la manipulación genética que ocurrió en China es el ser humano queriendo jugar a ser Dios, con la misma creación de Dios. Pues es un acto fallido bajo el conocimiento y bajo la medicina. Es un acto fallido que un médico puede hacer un oído o una oreja o un dedo. Eso es imposible, hermano. Si eso fuera así, estuvieran llenos de plata, si las pudieran hacer igualitas. Eso no lo hace sino el rey. Y el rey es tan bueno que cuando se te revienta una uña, te nace otra vez. Y pueden vender todas las uñas y cacarear de que hay uñas que son naturales y todo y se las pegan, pero hermano, eso sí no es sino que le hagan así, se le revienta. ¿Oyó? Así pues que no hay tal poder, no hay tal sabiduría. El ser humano quiere eliminar la enfermedad con la modificación del ADN. Y resulta que la enfermedad, escuchen esto, resulta que la enfermedad y la muerte entraron a la humanidad por el pecado. Eso quiero que lo tienen claro ustedes. Y estas dos consecuencias, hermanos, estas dos consecuencias nefastas solamente serán eliminadas con la glorificación del cuerpo en la vida de nosotros. Es decir, la transformación del cuerpo que iniciará y acontecerá cuando llegue el día y la hora del arrebatamiento para los que han recibido a Cristo y permanecen en Él. Veamos ahora cómo ocurrirá la resurrección y glorificación. 1. Se sepulta el cuerpo para que se corrompa, pero resucitará incorruptible. Primera de Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Leyó conmigo? Bueno, mire que el apóstol Pablo aquí dice, o más bien se refiere al cuerpo muerto que se descompone. Se vuelve corruptible al ser sepultado. El apóstol reitera, hermano, que el cuerpo de los que durmieron en Cristo resucitará incorruptible. Es decir, que será vivificado de forma sobrenatural. ¿Y cómo así? Hombre, por el poder de Dios. ¿Has olvidado el poder de Dios? Esa fue la pregunta de los saduceos. Olvidaron el poder de Dios. Aleluya. 2, lo que se sepulta es el cuerpo de humillación. Lo que se sepulta es el cuerpo de humillación y es el cuerpo de debilidad, pero resucitará poderoso. Primera de Corintios 15, 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. ¿Usted cree que las promesas de nosotros son cualquier cosa, hermano? Oh, son poderosas. Y mire usted que el ser humano se vanagloria, es orgulloso, es soberbio, es altivo, se enseñorea de las naciones, pelea parcelas en medio de un yo que no quiere soltar. Incluso se quiere enseñorear de la misma familia. Esto es mío. Usted escucha a una persona natural, a un morador del mundo diciendo, mi casa, mi colegio, mi universidad, mi hospital. Y a veces ni lo reciben y dice que es mi hospital. Mi clínica. Mi saco, mi carro. ¿Y qué sucede cuando muere, hermano? ¿Se lleva algo? Pregunto. No lleva nada. ¿O sí? ¿Y sabes en qué termina? En polvo, hermano. ¿Ah?
Y si lo ponen aquí en la mano y se le hace así, se esparce. ¿Dónde está el orgullo y dónde está la altivez? ¿Dónde está lo que dice que yo ahora hago esto, yo ahora hago lo otro, yo soy el que manda aquí? Yo soy el que mando aquí. Atentamente, el yo. Amén, amén. Atentamente el yo. Es decir, hay un yo que no quiere soltar el ser humano. Incluso se quiere enseñorear de la misma familia. Y aquí tenemos que dejar bien claro que hay una familia sanguínea y una familia espiritual. Y la familia sanguínea no va a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén hasta que no se transforme en familia espiritual y practique santidad. De tal manera que la familia sanguínea tiene que transformarse en familia espiritual. Esa es la guerra que tenemos. Aleluya. El ser humano cree tener poder. Resulta que todo le pertenece a Dios. ¿Quién dijo amén? Nosotros no tenemos nada, hermano. Resulta que el ser humano es polvo y gusano. Aún dentro de la iglesia hay altivez y orgullo. Se enseñorea, hermano, de los dones del Espíritu Santo y reclama ministerio. Mi ministerio. El pastor me truncó el ministerio. Oye, los ministerios son del Señor. ¿Cuál mi? Ah, que a mí no me ponen. Ah, que a este sí lo pusieron. Ah, que está muy cercano al pastor. Ah, que es de la cofradía del pastor. ¿De qué estás hablando tú? ¿De qué sirve que el pastor te ponga en el ministerio si el Señor no te está viendo con buenos ojos? Pues lo que hará será el ridículo, pues. ¿Quién dijo amén? Por lo tanto, la iglesia no la pueden gobernar los hombres carnales, la tiene que gobernar el Señor. Y el pastor tiene que estar ahí, pero tiene que estar ahí escuchando atentamente la voz del Señor y lo que el Señor le manda que haga. Porque no somos capaces los pastores de hacer nada, hermano. No tenemos potestad de nada, no tenemos poder de nada. Lo que tenemos es que humillarnos delante del Señor. ¿Quién dijo amén? Pero todos los que hacen esto, el Señor les dice en Apocalipsis 3:17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El ser humano no quiere reconocer que es débil. Esta parte es muy interesante. Que es polvo y la enfermedad y la muerte son los recordatorios del cuerpo de humillación y el cuerpo de debilidad. Pero ni aún así muchos no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Yo no necesito de nadie. Yo así como estoy bien. Yo soy bueno, yo no hago nada malo. El cuerpo resucitado de los creyentes en poder significa, hermano y hermana, que nunca más se envejecerá. Le damos, el Señor nos transforma el cuerpo y nosotros quedamos jovencitos. ¿Cuántos dicen amén? La lozanía. ¿Usted sabe cuál es la edad maravillosa? La edad entre los 30 y los 40. Porque después de los 33 años, empiezan a morirse las células. Amén, Adriana. Aleluya. Qué bueno que la enfermedad y la muerte nos recuerde a nosotros que tenemos un cuerpo de humillación y un cuerpo de debilidad. El cuerpo resucitado de los creyentes, voy a repetir esto, en poder significa que nunca más se envejecerá. ¡Qué maravilla! Lo que ha estado buscando el hombre natural, el tal elixir de la juventud. Dice que nunca más se enfermará.
nunca más morirá, nunca más sufrirá, nunca más padecerá, nunca más llorará. Hermano, nunca más estará limitado por el espacio y por todas las otras limitaciones que ahora tenemos. Este cuerpo mortal, este cuerpo débil, huele a feo cuando no nos bañamos, necesita asearse. A nadie le gusta que el vecino lo escupa, o que si se le revienta un grano se lo pasen por aquí, o alguna cosa así de gripa que caiga por ahí cerquita. Tantas cosas, hermano. Este cuerpo necesita dormir porque se cansa. Necesita comer para sobrevivir. Gloria a Dios que cuando tengamos el cuerpo glorificado no vamos a comer sino por gozo, no porque necesitamos sobrevivir. Es un cuerpo que sufre de hambre y sed. Si usted hiciera la cuenta de todas las cosas, hermano y hermana, que su cuerpo necesita y las que tiene y no necesita, se daría cuenta que este cuerpo es esclavo del entorno, es esclavo del medio ambiente, está expuesto a todos, a virus, coronavirus, bacterias que amenazan, pandemias de todo tipo, pero el cuerpo resucitado y glorificado será perfecto, no necesitará sino a Dios y su presencia. La deshonra se convertirá en gloria, aleluya. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Tres, se sepulta el cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. Hay mucha gente que cuando el pariente fallece, cuando estaba vivo ni le hablaba. Y cuando ya fallece y está ahí, entonces sale a abrazarlo. ¿Usted ha visto eso? Debería darle pena. Es mejor que cuando esté vivo le hable. Que le diga algo. Que tenga misericordia y que sepa que hay un Dios creador y que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos ni nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una dependencia del Señor. Yo quisiera que usted hiciera una reflexión para que vea que todo el alimento que nosotros tenemos procede de la tierra, hermano, lo da el Señor directamente. El hombre no ha inventado un solo alimento que nos pudiera sostener. Necesitamos de todas esas sustancias de la tierra, que son 17, las mismas que necesita el cuerpo, porque fuimos hechos de tierra, de polvo. Y necesitamos esa sustancia para poder sobrevivir. Primera de Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí cuando se refiere a cuerpo animal está hablando de la carne. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Hay gente que dice, ¿por qué Adán tuvo que embarrarla? Y empezamos a recibir esa herencia y nos morimos y pecamos. Pero no dicen, ¿y por qué Jesucristo tuvo que traer la vida? Y vamos a tener tenemos tantas promesas y vamos a tener tantas herencias. Eso no lo dice porque no lo quieren recibir. Están contentos con ser Adancitos. ¿Quién dijo amén? Miren que el apóstol Pablo dice que el cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo natural. Esta es la traducción del griego que usa el cuerpo
Chicos, la versión de King James de la Biblia dice cuerpo natural en inglés. Esta descripción que hace el apóstol Pablo, hermanos, es bien importante porque miren que el apóstol nos está diciendo que esta clase de cuerpo físico, tangible, no es el único que existe, sino que existe otra clase de constitución y es el cuerpo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, allí estaba Él en su cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual come y se deleita con la comida. Comió pescado con miel, pescado ahumado, asado. Y caminaba y lo veían y lo tocaban. Pero no necesitaba estar abriendo puertas ni nada. Él caminaba y andaba. Y lo vieron más de 500 personas. Y como Tomás no creía, le dijo, toca. Si tú crees que yo soy así como ando volando por ahí, no, mírame. Esa imagen que nosotros podemos percibir en la palabra de lo que ocurrió con Cristo Jesús es lo mismo que ha de ocurrir con nosotros. Dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Y lo que le aconteció al Señor dice que Él es la primicia de la resurrección. Nos ha de acontecer a nosotros. El cuerpo espiritual se refiere a dos cosas importantes. A, es un cuerpo totalmente acomodado a lo espiritual. Es decir, sin la vieja naturaleza. La vieja naturaleza de pecado. Es decir, el hombre viejo o la mujer vieja que está en ti. Es decir, la que vino contigo cuando naciste. Sin la carne y por lo tanto nunca practicará las obras de la carne. Tendremos un cuerpo que vivirá en el espíritu permanentemente. ¿Te gozas o no te gozas por eso? Es decir, que nunca más, hermano, escucha, nunca más pensará algo pecaminoso. Qué maravilloso. Oh, la mente huela, hermano, no es sino que uno mire para algún lado. Y enseguida está uno pecando. Hay algo que no le agrada y ya está pecando. O así no digas nada con los labios y ya está murmurando. Ven cómo la palabra se deslizan así. Aquí desde el corazón salen disparadas y ni siquiera salen por aquí. Pero el Señor te está leyendo, está entendiendo todo lo que tú estás pensando. Estás pecando. Nunca más imaginará algo pecaminoso, nunca más será tentado. El cuerpo espiritual estará en la plenitud de Cristo, aleluya, del amor del Señor. Es, hermano, mire, la lucha entre el hombre viejo y la nueva criatura. El hombre nuevo, hermano, terminará. ¿Cuántos anhelan este cuerpo espiritual? Pregunto. Si realmente estás padeciendo por estar en este cuerpo de muerte, hermano, te digo algo para que te goces. Estamos cercanos a que este cuerpo sea transformado, hermano. Y es el tiempo final. Y tú tienes que estar gimiendo por la redención de tu cuerpo. ¿Qué redención? Que te lo cambien por uno nuevo que pueda ver al Señor así frente a frente. Y que ya se nos quite ese apellido de Adán. Y nos digan los hijos directos del Rey. Dale la gloria a Dios. B, el cuerpo espiritual significa que tendrá una constitución genética molecular diferente a la que nuestro cuerpo tiene ahora mismo. Es decir, que nuestra estructura física cambiará. Y tú te preguntarás, ¿y cómo será mi nariz? ¿Y cómo serán mis manos? ¿Creceré un poco? Hay un poco de preguntas que tú te haces, ¿verdad? Hermano, dice que diferente a la que tenemos ahora, nuestra estructura física cambiará, pues será indestructible, incorruptible, inmortal, eterna.
El cuerpo espiritual no significa que estaremos hechos de aire o de gas. ¿Amén o no amén? El modelo del cuerpo resucitado es el que percibimos cuando resucitó el Cristo de la gloria, quien ya glorificado, como le decía hace unos minutos, mostró que comía, que caminaba, que lo podían tocar, que hablaba, tenía ropa, atravesaba paredes, se desplazaba de un lugar a otro, de una ciudad a otra, rápidamente, no necesitamos avión, con su propio cuerpo, hermano, sin ningún transporte externo. El cuerpo espiritual que tendremos es debido a que Cristo, quien es espíritu vivificante, nos vivificará el cuerpo, es decir, lo llenará de vida eterna, lo llenará de gloria. Por eso necesitamos recibir a Cristo, hermano, y permanecer en Él. Veamos entonces cómo serán vivificados nuestros cuerpos en el libro de Romanos 8:10. ¿Lo tienes? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su cuerpo que mora en vosotros. Usted notará en esta lectura que aquí el apóstol Pablo dice que al recibir a Cristo, Él mora en nosotros. En que este corazón donde se generan todas las perversidades, el Señor se asienta aquí, hermano, y empieza a limpiar. Cuando nosotros dejamos que limpie, ya tiene preparado, ya fue a comprar allá donde Juliao, y ya el cloro, todas las cosas y ya, todas esas cosas para limpiar, empieza a limpiar aquí. Entonces ahora nuestro cuerpo está muerto porque es corruptible, pero nuestro espíritu está vivo. Dice el apóstol Pablo que al nosotros ser morada del Espíritu Santo de Dios, recibimos la vivificación de este cuerpo de muerte corruptible y mortal. Por eso el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Tenemos herencia, hermano, tenemos casa. Y no casa hecha de manos de hombre, sino del mismo Señor. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta esperanza, hermano, de la vivificación de nuestro cuerpo, es que debemos vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso sencillamente, hermano, debemos de renunciar a vivir en la carne. Porque el que vive en la carne heredará corrupción, pero el que vive en el Espíritu heredará vida eterna. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, subraya eso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Le voy a explicar algo, hermano. Nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Y cuando el Señor se despojó y el Señor se encarnó y vino acá, el Señor en el cuerpo de hombre vino a matar el pecado que estaba sobre nosotros. Y el Señor
se colocó donde nosotros teníamos que colocarnos. El pecado produce muerte y nosotros merecíamos la muerte y la muerte eterna, y el Señor se colocó por nosotros. De tal manera que el Señor nos compró con su sangre preciosa, y por eso es que nosotros le pertenecemos, hermano. Aún sin antes de conocerlo ya le pertenecíamos, pero el Señor nos hace consciente, y cuando nosotros abrimos el corazón y la palabra de Dios entra como luz, hermano, empieza a hacer una limpieza poderosa. Es un milagro la conversión. Es una maravilla la conversión, porque lo que atesoramos ahí es eternidad, hermano. Y es maravilloso porque el Señor vino a rescatar lo que el hombre le endosó al diablo. El Señor vino a rescatarlo. Y no lo vino a rescatar para Él, porque Él es Dios y Él lo tiene todo. Lo vino a rescatar para que nosotros lo tuviéramos otra vez. Así como el Señor hizo la creación y todo y se la entregó a Adán, de la misma manera, cuando nosotros como iglesia tengamos el cuerpo glorificado y entremos al reino eterno, hermano, por eso el Señor va a hacer tierra nueva y cielo nuevo, porque todo se contaminó a través del pecado. Y Satanás gobernó en estos 6,000 años, pero el Señor va a hacer todo nuevo, hermano. Y lo va a hacer para nosotros. No te pierdas de esa herencia. Acuérdate que hay un testamento. Y el que te va a entregar la herencia ya murió por ti. Hay un testamento. Hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Qué maravilla, hermano. Y para que la herencia se pueda dar, para que uno pueda recibir la herencia, el dueño de la herencia tiene que morir. Ya murió. Así fue que la herencia la tenemos nosotros en arra, y dentro de poquito, hermano, entraremos al milenio, y después del milenio, a disfrutar, hermano, el gozo del Señor. Esta gloria está a punto de manifestarse, hermanos. Está a punto de acontecer, aleluya, el día y la hora de la resurrección de los muertos, incorruptibles, que durmieron con la esperanza en Cristo Jesús, y estamos a punto de ser transformados con ellos para ser arrebatados en el aire, hermano. De tal manera que yo te digo en esta noche que permanezcas en Cristo, no te apartes, persevera, no claudiques, pelea la buena batalla de la fe, gózate porque nuestra redención está despuntando en el cielo, hermano. Sírvele al Señor en humildad, en humillación. Renuncia a todo por Cristo. No lo menosprecies. Él quiere vivir en ti. Abre el corazón. Él te ama con amor eterno. Gracias, Señor, por esta palabra, Rey. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor. Oh, Señor, que nos gocemos. Que esta palabra nos dé fortaleza, Señor, para nosotros no andar en la carne, Señor, divagando. Oh, que tengamos un camino recto y preciso. Tú lo has diseñado, Señor. Padre, dale fortaleza a mis hermanos, dale una fe dura para que sean creyentes 100%. Oh, Señor, para que te busquen en espíritu y en verdad, para que te amen, Señor, con el corazón, con la mente, con el espíritu, Rey. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que le fortalezca, Señor, en sus debilidades, que tú le fortalezcas, que tú le llenes de gozo. Oh, gracias, Rey. Yo te pido ahora, Señor, que tú lo lleves con bien, que nadie les quite el gozo de esta salvación tan grande, de esta esperanza, de esta herencia que estamos esperando. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.